de junio del año 793, 2 embarcaciones arribaron a la costa de la isla de Lindisfarne, al norte de Gran Bretaña. De esas naves bajaron unos hombres. No llevaban cota de malla, tenían las caras pintadas, aullaban salvajemente y cubrían sus cuerpos con pieles de oso. Portaban lanzas, espadas y hachas. Se encaminaron hacia una colina, en cuya cima se hallaba el castillo monasterio de Lindisfarne. En su interior vivían unos monjes. Se dedicaban a hacer copias de los evangelios de Lindisfarne y también a custodiar las reliquias de San Cuthberto y San Airán. Los monjes interrumpieron su actividad. Sintieron que algo parecido a una jauría de lobos se aproximaba y, sin darles tiempo a nada, se encontraron frente a hombres que echaban espuma por la boca, mordían sus escudos y empuñaban sus armas contra ellos. Eran los berserkers. Con este ataque daba comienzo la llamada Era Vikinga. Como podéis imaginar, la mayoría de los monjes fueron asesinados y los pocos que sobrevivieron fueron llevados como esclavos. Y todo esto lo sabemos porque fue relatado por las mismas personas que lo sufrieron. Está recogido en la llamada Crónica anglosajona. En esta crónica, el ataque a Lindisfarne se intentó vincular con el enterramiento en el monasterio el 23 de abril de ese mismo año del noble Sigha. Y es que este noble cometió un terrible acto. Fue quien mató al rey Ealhwaldo I de Northumbria. Pero este no fue el único monasterio que atacaron los berserkers. Saquearon y se comportaron salvajemente en Francia, Escocia, Irlanda. También hicieron alguna incursión en España, además de en Inglaterra. En cualquier caso, el ataque a Lindisfarne va a marcar un antes y un después en la historia de los vikingos. Anteriormente a ese momento, el contacto que tuvieron con otros pueblos fue pacífico. En un principio, sus salidas por el mar las hacían con fines comerciales. Necesitaban ciertos productos de los que ellos carecían o se mostraban insuficientes, debido a la superpoblación que padecían, consecuencia de la poligamia existente. Tampoco ayudaba las condiciones de un clima extremadamente duro. Además, en las familias solo el primogénito tenía la vida asegurada, al ser él quien heredaba la granja de los padres. Por lo tanto, el resto de los hijos tenían que buscarse la vida en otro lugar. Estaba claro que tenían que abandonar su tierra y buscar nuevas posibilidades y rutas alternativas de comercio. Ellos ocupaban lo que hoy es Suecia, Noruega y Dinamarca. Disponían de todo lo necesario para lanzarse al mar. Por un lado, tenían un afán aventurero y explorador, y por otro lado, también disponían de los medios técnicos adecuados para esas expediciones. Disponían de los drakkar. Estos eran unas embarcaciones que se llamaban de esa manera por la decoración en forma de dragón de su proa que tenían. Otra característica que era una gran ventaja técnica es que tenían la quilla muy baja y eso les permitía navegar por ríos y mares poco profundos. Para que os hagáis una idea de lo sumamente ligeros que eran, podían ser transportados a hombros a cualquier parte. Según testimonios escritos, la llegada en perfecta formación de esos barcos creaba la impresión de un muro que se acercaba por el mar, y esa impresión se lograba por la continuidad de sus velas. Existe una incógnita que ha sido resuelta hace pocos años, y es si los vikingos no conocían la brújula, ¿cómo hicieron para no perderse por esos mares? La mitología siempre habló de la llamada piedra solar. Esa piedra les permitía orientarse incluso de noche.
pero lo cierto es que nadie creyó que existiera en realidad. Esto fue así hasta que unos arqueólogos húngaros encontraron el disco de Unartox. Apareció hace 70 años, enterrado en un convento medieval en Groenlandia. Lo primero que se pensó es que era un ornamento. Más tarde fue cuando se empezó a barajar la posibilidad de que fuera parte de una brújula en la que un trozo de calcita jugaba un papel central. ¿Por qué se empezó a barajar esa posibilidad? ¿En base a qué? Pues porque también fue encontrada una piedra de calcita entre los restos de un barco hundido del siglo XVI. Y ese cristal de calcita tiene una propiedad llamada de doble refracción, que pudo permitir a los vikingos calcular la posición del sol incluso cuando estaba nublado. El principal problema de este hallazgo es que no se han encontrado restos suficientes como para confirmar su funcionamiento, y no se han hallado debido a los ritos funerarios vikingos. En esos ritos se cremaban los cadáveres, acabando también con esas piedras solares. Poco a poco, esas salidas al mar con fines comerciales fueron derivando en colonizaciones pacíficas en lugares como Islandia o Groenlandia. Y de colonizadores pacíficos, esos comerciantes pasaron a convertirse en ladrones, saqueadores y guerreros. Los propios fundamentos de su sociedad, en cierta manera, le empujaban a ello. Ya no se trataba solo de conseguir el botín, es que con la guerra se conseguía fama y prestigio social. Al mismo tiempo, poseían un alto grado de espiritualidad, porque algo común en todos ellos era el no temer morir. Y no temían a la muerte porque se sentían protegidos por el dios Odín. Este dios, su dios, les indicaba el camino hacia la victoria. Incluso podía decidir el final de las batallas, pero Odín solo acogía a los más valientes guerreros en el Valhalla, su gran salón, su reino divino. Una vez que los valientes guerreros morían en batalla, eran trasladados por las valquirias, que eran las diosas guerreras, junto a Odín. El problema era que no todos los guerreros tenían esa posibilidad, solamente la tenían los más agresivos, los berserkers. Los textos nórdicos más antiguos los describen de esta manera. Iban sin cota de malla y actuaban como perros rabiosos y lobos. Julio César también se refirió a ellos en su obra De Bello Gallico y se refirió como el furor teutonicus. Teutonicus viene de Teutón. Esa furia experimentada por esos guerreros se conoce como berserkergón. Comenzaba con escalofríos, castañeteo de dientes y temblores. Después la cara se les inflamaba y se tornaba de color púrpura. Al mismo tiempo la cabeza se calentaba y era entonces cuando empezaban a aullar como un animal, destrozando todo cuanto se encontraba a su alcance. Iban semidesnudos y cubiertos con pieles de oso. Ellos creían que de esa manera adquirían los atributos de ese animal. Igualmente bebían su sangre, así tendrían su fuerza y capacidades. De hecho, hay una teoría sobre el nombre de berserker, porque ber deriva del germánico y significa oso. Nunca se había visto una fiereza semejante. Un erudito sueco del siglo XVIII, llamado Samuel Ottman, explicó que esta agresividad fuera de lo común se debía a la ingesta del hongo Amanita muscaria. Este hongo era conocido también como matamoscas o falsa oronja. La particularidad que tenía es que era una droga que podía producir efectos alucinógenos. De hecho, algo que daría verosimilitud a esta teoría es que se dice que el uso de los hongos y otras plantas era anterior a la época vikinga. Esas sustancias alucinógenas se encuentran en las cabezas de los hongos, que eran cocidas en agua y alcohol.
Sin embargo, esta teoría es rechazada por Max Cooper. Según esta persona, que es psicólogo e historiador de la medicina, en su artículo en la revista History of Psychiatry, nos dice que el consumo de estos hongos no provoca una agresividad desatada, sino más bien un estado de embriaguez incapacitante. Sin embargo, esta opinión es rebatida por algunos autores. Estos nos dicen que los efectos secundarios del consumo de esta droga, como eran los vómitos, sudoraciones, salivación excesiva y pérdida de equilibrio con desmayos incluidos, se podrían haber evitado bebiendo la orina de alguien que hubiera comido ese brebaje de hongos. Abundando en esta posibilidad de ingesta de alucinógenos, también cabe la posibilidad de que bebieran cerveza de beleño negro o cerveza contaminada por cornezuelo del centeno. Pero la agresividad de los vikingos no solo hay que atribuirla a esas sustancias. Parece ser que el efecto de esas sustancias psicoactivas está completamente ligado al estado de ánimo de quien las consume. Y si algo caracterizó a los vikingos fue precisamente su disposición al combate. Otra teoría sobre su fiereza hace referencia a la histeria del trastorno del estrés postraumático. Este se produce en veteranos de guerra y puede desencadenar explosiones de ira. Parece ser que en ese estado de trance los guerreros no distinguirían entre aliados y enemigos. Por ese motivo guardaban distancia de seguridad entre sí. Sea cual sea el origen de esa fiereza descomunal, lo cierto es que los berserkers eran empleados como fuerza de choque. Se cree que tenía que haber 12 de estos luchadores en cada ejército vikingo. La misma guardia personal de los reyes nórdicos estaba formada por berserkers. Hoy en día se conoce el nombre de algunos de estos berserkers. Por ejemplo, Bodvar Villarki. Su nombre significa pequeño oso luchador. También sabemos de Egil Skallagrímson. Este hombre cometió su primer asesinato a los 6 años. Parece ser que, furioso por haber perdido en un juego de pelota, golpeó con su hacha a un chico. En otro episodio rompió el cuello de un mordisco a un contrincante. Y aunque os pueda parecer contradictorio, tenía un alto grado de sensibilidad. Digo esto porque además de ser un berserker, también era poeta. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué se dedicaban cuando no guerreaban? Pues como no sabían hacer otra cosa, atacaban a los propios vikingos. Esto les valió que en el año de 1015 el jarl o duque Erik Håkonarson, también conocido como Erik de Noruega, los declarara fuera de la ley. Igualmente, el Código Gragas, que era el código de la ley medieval de Islandia, sentenció a esos guerreros a la ilegalidad. La consolidación del cristianismo en Escandinavia en torno al año 1000 hizo el resto para contribuir a su desaparición, porque los consideraba como seres endemoniados. Pero hemos empezado con un hecho histórico y vamos a terminar con otro, con la batalla de Stamford Bridge, que tuvo lugar en la localidad inglesa del mismo nombre. El detonante de esta batalla fue la muerte de Eduardo el Confesor, quien era rey de Inglaterra, sin sucesor. Al día siguiente, y sin que nadie se lo pidiera, el conde de Wessex, que se llamaba Harold Godwinson, se proclamó rey de Inglaterra. Se dio tanta prisa con la idea de adelantarse a otros 2 pretendientes al trono, a Harald Hardrada, quien era rey de Noruega, y a Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. El rey de Noruega decidió atacar, pero perdió la batalla. En relación a dicha batalla, la crónica anglosajona destaca la figura de un enorme y altísimo berserker noruego. Iba armado con un hacha y sin armadura alguna. En dicha crónica se nos dice que aterrorizó al ejército anglosajón y que protegió el puente durante 2 horas, matando a todo aquel que pretendía cruzarlo. Un soldado sajón
encontró un viejo leño en el lecho del río, con el que logró cruzarlo, y consiguió dar muerte al berserker con su lanza, tras lo cual el ejército de Harold Godwinson pudo cruzar el puente. Los historiadores marcan esta batalla, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1066, como el final de la era vikinga y por tanto de los berserkers.